Cuando pensamos en el deseo profundo de caminar con Dios, quizá lo primero que viene a nuestra mente es la imagen de una senda tranquila, rodeada de paz, en la que sentimos el acompañamiento divino paso a paso. Sin embargo, en la vida real solemos enfrentarnos a obstáculos, temores e incertidumbres que ponen a prueba nuestra fe y nuestra perseverancia. Aún así, hay una certeza que nos sostiene: Dios es fiel y nos ha invitado a transitar cada día confiando en Él. Esta invitación no es una promesa de ausencia de dificultades, sino la garantía de una compañía perfecta. Enoc, aquel hombre que caminó con Dios hasta ser llevado por el Señor, es un claro ejemplo de que hay una vía espiritual en la que nuestra cercanía con Dios se fortalece, y esa vía es la fe. Esa expectativa de una comunión profunda y transformadora con el Creador se presenta ante nosotros como un tesoro al que podemos acceder si estamos dispuestos a creer y a rendir nuestras vidas. Enoc creyó las promesas de Dios sin verlas del todo con sus ojos humanos. Esta es una lección que trasciende el tiempo y la cultura: creer sin ver, confiar sin evidencias tangibles y caminar sin saber exactamente hacia dónde llevará el próximo paso. Podríamos pensar que la vida de Enoc fue simple, pero lo que la Biblia nos muestra es que él agradó a Dios porque basó su existencia en la fe. Eso no significa que no hubiera retos en su época. Seguramente enfrentó dificultades, decisiones complejas, necesidades personales y familiares, así como temores y desafíos propios de su contexto. Sin embargo, mantuvo su mirada en la presencia del Creador, permitiendo que su confianza en Dios marcara la pauta de su comportamiento y decisiones cotidianas. Ese mismo llamado a la fe sigue vivo hoy en nuestras vidas. Para quienes buscan una relación más profunda con Dios, la historia de Enoc se vuelve un testimonio inspirador de lo que puede suceder cuando dejamos que la fe transforme nuestro día a día. No es un acontecimiento instantáneo, es un proceso en el que nos mantenemos conectados a la palabra, perseveramos en oración y elegimos obedecer incluso cuando no comprendemos todos los detalles. Es una experiencia de progresivo acercamiento a la voluntad divina, donde el corazón se alinea con los propósitos del Creador. El objetivo central no es ser exentos de toda dificultad, sino cultivar una intimidad tan genuina con Dios que ningún obstáculo nos aleje de su mano. Esa promesa de cercanía es la que nos impulsa a avanzar, aun con las limitaciones de nuestra humanidad. Tal vez nos preguntemos: ¿cómo puedo caminar con Dios en mi vida diaria? ¿Cómo se vive la fe cuando la adversidad se hace presente y los miedos amenazan con paralizarme? Es natural que el temor aparezca, pues hay muchos motivos por los que podríamos sentirnos vulnerables. Tememos alejarnos de Dios, tememos fracasar en nuestro llamado, tememos la persecución o la incomprensión, tememos que las personas que amamos no alcancen la salvación, y en lo profundo de nuestro corazón anhelamos ser fieles, glorificar a Dios y ver cambios reales en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Pero la fe, como un don que proviene de lo alto, se manifiesta con mayor potencia precisamente cuando las sombras del temor quieren invadirnos. Y ahí es donde se forja un carácter que decide creer, incluso sin ver evidencias inmediatas. La Escritura recalca que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos enseña que, para cultivar esa cercanía divina, necesitamos alimentar nuestro espíritu con la verdad bíblica, con las promesas que el Señor nos ha dejado. No basta con leerlas rápidamente o memorizarlas como meros datos, requiere un estudio reflexivo, una meditación constante que toque las fibras más profundas del corazón. Así como Enoc conocía a Dios en un tiempo en que no existía la Biblia como la conocemos hoy, nosotros, con muchos más recursos a nuestro alcance, no tenemos excusa para descuidar la búsqueda de la presencia de aquel que puede darnos una dirección segura. Reflexionar en pasajes como Génesis 5:24 o Hebreos 11:5 nos lleva a entender que la fe hace posible lo imposible, porque cuando Dios está en el centro de nuestra vida, todo cambia. Una relación más profunda con Dios implica que la oración se convierte en nuestro pan diario, nuestra respiración espiritual. No se trata de recitar frases repetitivas, sino de un encuentro honesto con el Creador, donde abrimos el corazón, confesamos nuestras luchas, pedimos su guía y le adoramos por quien Él es. Al mismo tiempo, es una postura de escucha, permitimos que su voz, a través de la Escritura y el Espíritu Santo, dirija nuestras decisiones. Eso es caminar con Dios, vivir cada instante conscientes de su presencia, dejándonos transformar por su amor y su verdad. Cuando vivimos así, la voluntad divina deja de ser una serie de reglas inalcanzables y se convierte en la manifestación de la gracia que nos anima a amar, a servir y a permanecer firmes en medio de la tormenta.
A veces, nuestros más grandes temores tienen que ver con la idea de fracasar en el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nos asusta no estar a la altura de lo que el Señor espera, tropezar repetidamente, desilusionar a quienes confiaron en nosotros o incluso llegar a pensar que, por nuestras debilidades, no somos dignos del amor divino. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron sus propias limitaciones y debilidades, pero que, gracias a su confianza en Dios, pudieron salir victoriosos. David, con sus caídas y arrepentimientos sinceros; Moisés, con su timidez y dificultad para hablar; Pablo, con un pasado de persecución contra la iglesia, y otros tantos nombres que confirman que no existe una vida perfecta a los ojos humanos, sino corazones dispuestos a creer y obedecer. El temor a que nuestros seres queridos no sean salvos también pesa intensamente en el corazón de quienes aman a Dios. El anhelo de ver a amigos y familiares rendidos a los pies de Cristo puede llegar a convertirse en una constante preocupación, y a veces nos hace sentir impotentes cuando no observamos cambios inmediatos. Pero parte de caminar con Dios es aprender que el Señor tiene tiempos y maneras que muchas veces exceden nuestro entendimiento. Podemos orar, compartir la palabra, dar testimonio con nuestra conducta, pero en última instancia, el Espíritu Santo es quien convence. Confíen en que Dios, en su misericordia, escucha las súplicas de un corazón quebrantado y ama a cada persona más de lo que podemos imaginar. Dejar esa carga en las manos del Todopoderoso no significa resignarse, sino demostrar absoluta fe en que Él puede obrar. En medio de estas preocupaciones, la posibilidad de enfrentar persecución o rechazo social también se cierne sobre quienes quieren caminar fielmente con el Creador. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos han sido perseguidos, encarcelados, e incluso han dado su vida por la fe. Quizá en nuestros entornos actuales no enfrentemos una persecución violenta, pero sí podemos sentir la presión cultural, la burla o el aislamiento cuando nos mantenemos firmes en la verdad. Caminar con Dios en esas circunstancias requiere valentía y la certeza de que su gracia nos capacita para resistir. Recordemos que Jesús mismo advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero también afirmó que Él ha vencido al mundo, dándonos la promesa de su compañía y victoria para cada situación. En esa promesa descansamos. Es crucial notar que la fe no es algo estático ni meramente teórico. La fe se evidencia en actos concretos, en la constancia y en la forma en que enfrentamos las circunstancias diarias. A veces, obedecer a Dios implica renunciar a algo que nos gusta, desapegarnos de un pecado recurrente o luchar contra tendencias que intentan dominarnos. En otras ocasiones, la fe nos lleva a tomar decisiones difíciles, a salir de la zona de confort y a confiar en que Dios respaldará cada paso que demos en su nombre. Esa misma fe llevó a Enoc a caminar con Dios de tal manera que su comunión fue inquebrantable. A lo largo de su vida, seguramente Enoc tuvo razones para dudar, pero sus convicciones nacidas de su relación con Dios fueron más fuertes que cualquier circunstancia terrenal. La clave para edificar esta fe sólida está en la palabra de Dios y en la comunión continua con Él. No existe un atajo secreto ni una fórmula mágica. Es el resultado de la disciplina espiritual, del deseo sincero de conocer más a Dios, de dejar que su Espíritu Santo examine lo profundo de nuestro corazón y transforme lo que sea necesario. Es un proceso en el que, gradualmente, su carácter se refleja en el nuestro, la forma de pensar se alinea con la suya, y las acciones que realizamos día a día dan testimonio de la fe que profesamos. Así, cuando llegan las pruebas, tenemos un fundamento firme, sabemos en quién hemos creído y nos aferramos a su amor y fidelidad. Por otro lado, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es un anhelo que muchas personas comparten, pero que puede volverse un reto si no mantenemos esa comunión constante con Él. ¿Cómo conoceremos la voluntad divina si no pasamos tiempo escuchándolo? ¿Cómo obedeceremos sus mandatos si no hemos tomado la decisión de someternos a su autoridad? Caminar con Dios requiere la humildad de reconocer que no tenemos el control total de la vida y que necesitamos su guía. Ese reconocimiento no nace de la debilidad, sino de la sabiduría de entender que el Señor, quien nos creó y nos ama incondicionalmente, sabe qué es lo mejor para nosotros. En lugar de vivir presos de la incertidumbre, nos aferramos a su mano poderosa que nos conduce por sendas de justicia y paz. Muchas personas también anhelan ser instrumentos de amor y servicio en su comunidad. Esa motivación altruista es resultado del amor de Dios obrando en el corazón.
Cuando experimentamos la gracia y la misericordia divinas, algo en nosotros se conmueve a ayudar, a compartir con el necesitado, a apoyar a quienes sufren, a extender nuestras manos a los marginados. Pero en este camino de servicio, es vital recordar que todo se sostiene si mantenemos la conexión con la fuente inagotable de amor. Sin esa conexión, nuestras fuerzas se agotan rápidamente, nuestro corazón puede endurecerse y nuestros actos se convierten en gestos vacíos. Por el contrario, si permanecemos en comunión con Dios, Él renueva nuestras fuerzas y nos capacita para servir con gozo, paciencia y sabiduría. Esa es la evidencia tangible de la fe que actúa por el amor. El enemigo de nuestras almas sabe que, al momento de afianzar nuestra comunión con Dios, adquirimos una fuerza espiritual que lo desarma. Por ello, tantas tentaciones y distracciones surgen para separarnos de la oración, la lectura bíblica y la congregación. El temor a caer en pecado, a ceder a tentaciones que destruyen nuestra santidad, es un temor legítimo. Sin embargo, debemos recordar que no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo nos da fuerzas, nos redarguye y nos levanta cuando tropezamos, consolándonos y guiándonos al arrepentimiento sincero. Somos humanos y seguimos siendo susceptibles al error, pero la victoria sobre el pecado se afianza cuando nos rendimos al Señor, permitimos su obrar en nuestras áreas más vulnerables y cultivamos una mente renovada por la palabra. De esta manera, aún nuestras debilidades se convierten en oportunidades para experimentar la fuerza de la gracia divina. Enoc pudo desaparecer porque le llevó Dios, según relata Génesis 5:24, un acontecimiento extraordinario que simboliza el fruto de una fe inquebrantable y de una relación tan estrecha que Dios quiso librarlo de la muerte. En la actualidad, más allá de que ese suceso histórico nos parezca inalcanzable, podemos experimentar la misma cercanía espiritual si nos entregamos con pasión a la presencia divina. Es cierto que vivimos rodeados de un ritmo vertiginoso y muchas veces las distracciones parecen ganar la batalla, pero el ejemplo de Enoc sigue hablándonos, hay un caminar posible en el que, paso a paso, Dios se hace más real que cualquier otra cosa. Y esa realidad nos impulsa a vivir con enfoque, con propósito y con una determinación que no tambalea ante los obstáculos. Esta certeza de la presencia de Dios debería llenarnos de esperanza, no de preocupación. A veces, tenemos una imagen de un Dios lejano, listo para juzgarnos y castigarnos ante el mínimo desliz. Pero la Biblia nos presenta a un Padre amoroso, paciente y compasivo, que siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. Él desea que aprendamos de nuestros errores y que crezcamos en la fe, no que vivamos con miedo a cada paso. Caminar con Dios no significa que jamás fallaremos, sino que, cuando tropezamos, volvemos la mirada al cielo, buscamos el perdón y la corrección divina y continuamos avanzando. Este proceso continuo de reconciliación y transformación es parte esencial de la experiencia cristiana. Los deseos que laten en el corazón de muchos cristianos, como ver la transformación de sus seres queridos, hallar fortaleza y paz en medio de las dificultades y experimentar un crecimiento espiritual constante, están profundamente ligados al acto de caminar con Dios. Podemos invertir todos nuestros esfuerzos en técnicas humanas, idear estrategias ingeniosas o buscar la ayuda de terceros, pero si no nos apoyamos en el poder del Señor, todo quedará incompleto. Es la gracia de Dios la que termina obrando en cada corazón, la que cambia el rumbo de las circunstancias y la que nos sostiene cuando las fuerzas se agotan. Por ello, nada mejor que invitar cada día a la presencia divina a liderar nuestros planes, pidiendo su dirección y sometiendo nuestros deseos a su voluntad soberana. Cuando comprendemos la importancia de este caminar de fe, nos damos cuenta de que todas nuestras acciones cotidianas están bajo el escrutinio amoroso de Dios. Nada se escapa de su mirada, y cada detalle importa, desde la manera en que nos relacionamos con nuestra familia, hasta cómo administramos el tiempo, los recursos y los talentos que se nos han confiado. La fe no puede ser relegada a un solo día de la semana o a ciertos rituales, debe permearlo todo. Así, cuando la adversidad golpea, tenemos un ancla segura a la cual aferrarnos. Cuando las dudas acechan, recurrimos a las promesas bíblicas, y cuando el desánimo amenaza, encontramos en la comunión con Dios la renovación de la esperanza. La batalla contra el pecado y la tentación es parte fundamental de este proceso. Por momentos, podríamos desanimarnos si pensamos que jamás podremos alcanzar la santidad que anhelamos. Pero recordemos que la santidad no es un estado inalcanzable, sino una vida apartada para Dios, en la que buscamos hacer su voluntad y le permitimos modelar nuestro carácter.
No es una exigencia meramente externa, sino la consecuencia natural de un corazón que ha conocido el amor de Dios y se deja moldear por el Espíritu Santo. Por supuesto, habrá luchas intensas, porque la carne tiende a la autosatisfacción y el pecado ofrece placeres efímeros, pero el poder del Señor es mayor que cualquier tentación. Y aunque tropecemos, la gracia de Dios se sigue ofreciendo, levantándonos y limpiándonos cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Parte de la fe de Enoc consistía en ser consciente de la realidad espiritual en cada paso. Aún sin contar con los numerosos pasajes bíblicos que hoy tenemos, él logró vivir con la convicción de que Dios era su soporte. Nosotros, con la revelación completa de la palabra, tenemos más motivos para perseverar. Al leer la historia de hombres y mujeres que se aferraron a la fe, comprendemos que no fue su fuerza humana la que los sostuvo, sino la presencia del Dios vivo y verdadero. Podemos aprender de sus aciertos y errores, y tomar nota de que cada victoria espiritual está ligada a una obediencia perseverante y a una humildad que reconoce que toda gloria pertenece al Señor. Otro factor esencial es la comunidad de creyentes. Caminar con Dios no se hace en aislamiento. Aunque cada uno tenemos una relación personal con Él, también necesitamos del aliento mutuo, del aprendizaje compartido y de la corrección amorosa que sucede en la comunión con otros cristianos. Muchas veces, Dios habla por medio de personas que han recorrido sendas similares y que pueden darnos consejo, orar por nosotros y sostenernos cuando nuestras fuerzas flaquean. Una fe sólida se nutre en la comunidad y esa interacción nos permite ejercer el amor y el servicio que tanto anhelamos. Así, nuestras congregaciones se convierten en espacios de crecimiento, testimonios de la fidelidad divina y un refugio ante las tempestades del mundo. En cada temporada de la vida, la forma de caminar con Dios puede asumir diferentes matices. En la juventud, tal vez el reto sea mantenerse firme frente a las presiones sociales y tentaciones de todo tipo. En la adultez, pueden surgir preocupaciones relacionadas con la familia, la estabilidad económica y las decisiones laborales. En la vejez, la soledad o las limitaciones físicas pueden presentarse como nuevos desafíos. Sin importar la etapa en la que nos encontremos, la fe sigue siendo el puente que une nuestras debilidades con la fortaleza de Dios, y su palabra continúa iluminando cada paso. Al igual que Enoc, debemos mantener el hábito de buscar a Dios a diario, reconociendo que solo en Él hallaremos la plenitud que anhelamos. Por momentos, la espera para ver la mano de Dios obrando en nuestras circunstancias puede parecer larga y agotadora. Es ahí donde se forja la perseverancia, uno de los frutos de la fe que no se alcanza de la noche a la mañana. La paciencia que Enoc mostró a lo largo de su vida nos reta a confiar en que Dios no se ha olvidado de nuestras oraciones, ni de nuestras lágrimas, ni de nuestros anhelos más profundos. Él conoce nuestras necesidades, pero también sabe cuándo y cómo responder de manera perfecta. Mientras esperamos, no estamos perdiendo el tiempo, estamos siendo formados y equipados, aprendiendo lecciones valiosas que nos harán más fuertes y nos capacitarán para cumplir con el llamado que el Señor ha puesto en nuestras manos. El gozo que experimentamos en la comunión con Dios es otro elemento que no debemos pasar por alto. A veces, asociamos la vida cristiana con cierta rigidez o con una carga de obligaciones que nos roban la alegría. No obstante, cuando vivimos de verdad cerca de Dios, hay un gozo profundo que brota, incluso en medio de los problemas. Este gozo no es un simple estado de ánimo, sino la serenidad que nace de saber que estamos en las manos de alguien que todo lo puede. La alabanza y la adoración se convierten entonces en expresiones espontáneas de gratitud. Como Enoc, podemos experimentar un deleite en la presencia divina, un júbilo que trasciende las circunstancias y que nos conecta con la eternidad. A medida que profundizamos en este caminar, se enciende un fuego en nuestro interior que nos motiva a testificar del poder de Dios a quienes nos rodean. De esta manera, no solo vivimos nuestra fe de manera personal, sino que la compartimos con otros. Es una fe que impulsa a llevar palabras de aliento al que está cansado, a levantar al caído, a abrazar al que sufre. Es un testimonio vivo de la bondad divina, y es también un llamado a ser luz en un mundo que necesita urgentemente del amor y la verdad de Cristo. Al igual que Enoc, cuya forma de vivir dio evidencia de su fe, nosotros también podemos impactar nuestro entorno cuando demostramos una vida transformada por el Evangelio. Sin duda, en medio de esta búsqueda de una relación más íntima con el Señor, el enemigo querrá sembrar la duda y la desesperanza. Tal vez nos susurre que no somos dignos, que fracasaremos, que nuestras oraciones no tienen sentido, o que nuestros seres queridos nunca cambiarán.
Esos pensamientos no provienen de la voz de Dios. La Escritura nos instruye a tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esto implica que, cuando brotan ideas de derrota o condenación, tenemos el derecho y el deber de confrontarlas con la verdad bíblica. Porque la fe no es ingenua ni ciega, está fundamentada en las promesas de un Dios que no miente y que ha manifestado su amor de manera inquebrantable. Asimismo, la relación profunda con Dios nos lleva a revisarnos a nosotros mismos constantemente. No es un ejercicio morboso de culpabilidad, sino un acto de amor y transparencia ante el Señor. Abrimos nuestra alma, pedimos ser examinados, suplicamos al Espíritu Santo que nos muestre todo aquello que debe ser renovado, y confiamos en que seremos transformados a la imagen de Cristo. Este proceso duele a veces, porque implica reconocer defectos, traumas o pecados que hemos cargado por años. Pero la recompensa es inigualable, un corazón libre y un carácter que cada vez se acerca más al modelo de Jesús. Hay una fuerza impresionante que surge de saber que no estamos solos en el intento de caminar con Dios. Hoy, más que nunca, contamos con recursos para fortalecernos, iglesias locales, estudios bíblicos, materiales cristianos, la posibilidad de conectarnos con otros creyentes a través de medios digitales y, ante todo, la presencia incesante del Espíritu Santo en nuestro interior. Todo ello converge para que nuestra fe no sea un evento aislado, sino un estilo de vida sostenido por la verdad eterna. Aún así, todos estos recursos serán infructuosos si no tomamos la decisión consciente de avanzar, de levantarnos tras una caída y de perseverar hasta el fin, confiando en que la misma mano que guió a Enoc está dispuesta a guiarnos a nosotros. Ahora bien, no olvidemos que la fe de Enoc se vio recompensada con una experiencia única, pero nuestra meta no debe ser la de emular el suceso extraordinario en sí, sino la de vivir tan cerca de Dios que un día, cuando sea el momento, Él también nos reciba en su presencia eterna. Y mientras ese día llega, nuestra responsabilidad está en testificar de su poder en el presente, en esforzarnos por ser fieles en lo poco y en lo mucho. Nuestro caminar es un testamento vivo de la veracidad del Evangelio que profesamos. Si dejamos que el Señor brille a través de nuestra vida, marcaremos la diferencia en nuestro entorno. Es cierto que el camino no siempre será fácil, y que, a veces, como seres humanos, nos cansamos de esperar, de orar, de luchar contra el pecado o de lidiar con las injusticias del mundo. Pero cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando traemos a la memoria sus intervenciones pasadas, encontramos el aliento necesario para seguir. Él ha prometido que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De eso se trata, de avanzar, a veces corriendo con ímpetu, otras veces caminando con cautela, pero siempre a su lado, confiando en su dirección. Podemos, entonces, levantar nuestra mirada por encima de las circunstancias y mantener la esperanza viva, sabiendo que nuestra historia está en manos de Dios. Cada aflicción, cada prueba, cada duda que nos asalta puede ser transformada por el poder de la fe en una oportunidad para crecer, para madurar, para afianzarnos en el carácter de Cristo. Nos daremos cuenta de que, a medida que nos acercamos más a Él, nuestros temores se van difuminando, porque en su perfecto amor no hay lugar para el miedo. Y aunque el enemigo intente ponernos tropiezos, nuestra mirada se mantiene fija en el Señor, seguros de que su gracia nos basta para cada situación. Recordar el testimonio de Enoc nos motiva a rendir nuestras vidas en la cruz de Cristo cada día, a morir a nuestro viejo yo y a resucitar con Él en una nueva vida. De esta manera, el temor a alejarnos de Dios se disipa porque nuestra decisión de permanecer en Él es firme. La convicción de ver a nuestros seres queridos alcanzar la salvación se fortalece porque reconocemos la soberanía divina, el miedo a fallar en el llamado se transforma en dependencia total de su gracia, y el temor a la persecución halla su antídoto en la certeza de que nada ni nadie puede arrebatarnos de sus manos. En este camino, la batalla contra el pecado es librada con la armadura que Dios mismo nos provee, y cada tentación la resistimos apoyándonos en aquel que venció al mundo. Al mantenernos en este caminar, descubrimos que la fe no es un concepto abstracto, sino la experiencia diaria de ver la mano de Dios manifestándose en lo ordinario y en lo extraordinario. Vemos oraciones respondidas, puertas que se abren cuando todo parecía perdido, corazones endurecidos que se vuelven al Señor, oportunidades de servir que jamás imaginamos y un refugio seguro en los momentos más oscuros. La fe nos hace entender que el amor de Dios es más grande que cualquier circunstancia y que, pase lo que pase, jamás seremos abandonados. Eso da sentido a nuestra existencia y nos impulsa a adorarle con todo nuestro ser.
El testimonio de una vida de fe es una luz brillante en medio de la confusión de este mundo. No necesitamos perfección para testificar, lo que necesitamos es fidelidad y honestidad en nuestro recorrido espiritual. Así, otros podrán ver nuestras luchas, pero también serán testigos de la victoria que surge de la mano del Señor. Podrán presenciar los cambios en nuestro carácter, nuestro lenguaje, nuestras prioridades, y se preguntarán qué es lo que nos sostiene. Y tendremos la oportunidad de responder: es Cristo, es su gracia, es su amor y es su perdón. Cada uno de nosotros, como creyentes, tiene la capacidad de inspirar a otros a buscar a Dios, del mismo modo que el ejemplo de Enoc sigue inspirándonos a nosotros. Al final, este llamado a caminar con Dios nos recuerda que la vida cristiana no es una mera religión, sino una relación dinámica con un Dios vivo que se interesa por cada detalle de nuestra existencia. No es un conjunto de reglas asfixiantes, sino una liberación de toda atadura para que podamos vivir en plenitud. No es el fin del sufrimiento, pero sí la certeza de la compañía divina en medio de las pruebas. No es una garantía de que nuestros seres queridos se conviertan inmediatamente, pero sí la seguridad de que Dios escucha nuestras plegarias y obra en su tiempo perfecto. Es, en definitiva, una invitación a vivir en la realidad del amor de Dios, con la fe como pilar y la esperanza como ancla firme. Este camino es un proceso de toda la vida, un aprendizaje constante en el que el amor de Dios nos sostiene y su espíritu nos redime. Aun si en algún momento nos sentimos débiles o fracasamos, siempre tenemos la oportunidad de levantarnos y seguir adelante, pues su gracia es inagotable. En cada estación, desde la primavera de la juventud hasta el invierno de la vejez, Él sigue siendo el mismo, fiel y comprometido con el propósito que diseñó para cada uno de nosotros. Y es en ese diálogo ininterrumpido con Él, en la contemplación diaria de su palabra y en la obediencia humilde, donde descubrimos el verdadero gozo de caminar por fe y no por vista. Que estas reflexiones nos animen a profundizar en nuestra comunión con Dios y a tomar decisiones valientes que glorifiquen su nombre. Que recordemos cómo hombres y mujeres de fe marcaron la diferencia a lo largo de la historia bíblica y de la historia de la Iglesia. Que seamos sensibles a su voz y obedientes a su dirección, haciendo de la fe un estilo de vida y no solo un conjunto de creencias. Y que, como Enoc, aprendamos a caminar con Dios de tal manera que la gracia y el poder del Señor se evidencien en cada respiración, en cada paso y en cada palabra que pronunciamos. Su fidelidad permanece y su amor no tiene fin. Acudamos a Él con un corazón sincero, dejemos que la fe eche raíces profundas y permitamos que sea la luz de Cristo la que brille en nuestras acciones. Al final de todo, lo que más anhelamos es escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel. Para llegar a ese momento, cada día cuenta, cada decisión importa y cada acto de fe es un avance más en la dirección correcta. Hay un anhelo, un clamor profundo en el corazón de muchos por ver a Dios obrar con poder, por experimentar su presencia tangible y por vivir una transformación real. Si ese es tu clamor, entonces puedes estar seguro de que Dios te está llamando a confiar, a rendirte y a caminar junto a Él. Tomemos su mano, abandonemos los temores y creamos en su palabra. Por la fe, Enoc fue traspuesto, y por la fe, nosotros también podemos ser testigos de los milagros y promesas de Dios en nuestra vida y en quienes nos rodean. Dios tiene el control de todo, y esa certeza nos permite descansar, incluso cuando el panorama parece oscuro o incierto. Nada es imposible para Él. Aún las batallas más feroces y los sueños más grandes pueden ser manejados por su mano omnipotente. Nuestra parte es creer y obedecer, sin dejarnos vencer por la duda ni por la desconfianza. Así como Enoc tuvo el testimonio de haber agradado a Dios, nosotros podemos vivir con la aspiración de agradarle en cada paso, sabiendo que Él nos capacita, nos perdona y nos guía. No importa cuán lejos nos sintamos a veces, su gracia puede rescatarnos y llevarnos de vuelta a casa. Y ahora, mientras repasas en tu corazón estas palabras, recuerda que el deseo de Dios es que tengas una relación más profunda con Él, que vivas de acuerdo a su voluntad, que experimentes su fortaleza y paz en medio de las dificultades, que veas la transformación de tus seres queridos y que te conviertas en un instrumento de amor y servicio. También comprende que hay miedos que querrán apartarte de ese camino, pero cada uno puede ser superado a la luz de la fe y de la confianza en el Señor que jamás falla. Nada puede separarte de su amor, y en sus brazos siempre encontrarás refugio. Continúa avanzando con la mirada puesta en Cristo, perseverando en la fe que sostiene, que salva y que transforma. Gracias por tomarte el tiempo de sumergirte en este mensaje,
permitiendo que la palabra y el testimonio de Enoc te inspiren a dar pasos firmes de fe. Que las semillas sembradas hoy den fruto en tu vida y en la vida de quienes te rodean, para que la gloria de Dios se manifieste poderosamente y su luz alcance a muchos más. Nunca olvides que caminar con Dios es el privilegio más grande que podamos tener en esta tierra y que su presencia es el regalo más preciado en medio de cualquier circunstancia que la vida nos presente. Recuerda apoyar este canal suscribiéndote, comentando y compartiendo. De esa forma, más personas podrán unirse a esta reflexión, fortalecer su fe y animarse a caminar cada día más cerca de Dios. Que su gracia te acompañe siempre. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.